Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de esta planta, agapanto, ¿sí? Es una planta originaria, el agapanto azul, el blanco, del sur de Sudáfrica. Es una planta que la puedo dividir por matas porque no es una bulbosa, pero sí es una planta rizomatosa. Acumula mucha agua en sus hojas, en sus rizomas, y es muy resistente, tiene pocas plagas o enfermedades, sobre todo algunos hongos, y les encantan los caracoles y babosas por la cantidad de agua que tiene en su interior. Vamos a ver hoy, les quiero mostrar una enfermedad muy común de este tipo de planta, sobre todo cuando llueve mucho, hay mucha humedad, 70-80% de humedad, vamos a encontrar en la planta este tipo de problemas. Hojas que están un poco deformes, si las vemos más de cerca se ven manchas blancas en las hojas, ahí las podemos ver bien. Esa mancha blanca es un hongo o varios hongos o distintos géneros de hongo que denominamos oidio. El oidio es una enfermedad muy típica de muchas plantas, pero sobre todo necesita condiciones especiales para crecer. Bueno, les voy a contar hoy un poco qué es el oidio, cómo crece, qué características tiene, cómo afecta a las plantas y cómo podemos controlarlo. Así ustedes van a encontrar plantas mucho más sanas y van a poder controlar este tipo de hongo que es muy característico de estas y otras plantas. Bueno, el oidio, para empezar, el oidio es un hongo, es una enfermedad en realidad producida por varios tipos de hongos diferentes. Hay distintos géneros de hongos que ahora les voy a contar que producen este tipo de enfermedad, y la característica más notable es que tiene en la cara superior de la hoja, ¿sí? En la parte de arriba de las hojas, una textura blanca, una cenicilla blanca, moho blanco, muy característico, y que lo diferencia del mildiu, que el mildiu en general tiene estas manchas por debajo de la hoja. Bueno, seguimos contándoles, ahora voy a seguir en un segundo contándoles todo esto. Hola, ¿cómo están? Bueno, como les adelanté en algún short, algún corto, hoy vamos a hablar de una enfermedad en particular que afecta, les mostré un ejemplo en el agapanto, pero en realidad afecta muchas plantas suculentas también, muchísimas plantas del jardín y también muchos frutales, y sobre todo si alguno de ustedes tiene huerta como tengo yo, todo lo que son las cucurbitáceas, el zapallo, la sandía, el melón, son muy afectadas por este tipo de enfermedad. Esta enfermedad se llama oidio. ¿Por qué decimos que es una enfermedad? Porque hay un montón de hongos que la pueden ocasionar. Les voy a leer algunos de los géneros de hongos que pueden ocasionar el oidio. Uncínula es un género, Ericife es otro, Podofaera, antes llamado Sphaerotheca, es otro. Hay muchos géneros, no son muy comunes ni muy conocidos los nombres científicos de estos géneros a las personas que hacemos el jardín, pero con decir que es oidio ya nos vamos a entender de qué se trata. ¿Qué es el oidio? Como les mostré en el agapanto, en la cara superior de la hoja, ¿sí? En la cara superior, si yo pongo mi mano sería esta, en la cara superior de la hoja, aparecen manchas blancas como una cenicilla, como una harinita blanca, y eso es típico del oidio. ¿Qué ocasiona ese hongo? Y en general produce malformaciones. ¿Pero por qué produce malformaciones? Porque el hongo tiene una estructura especial que se llama austorio, que son como ganchos que penetran adentro de la planta y les chupan los nutrientes. Entonces, hacen como si fuera una cochinilla, la cochinilla también chupa los nutrientes, es un insecto, en este caso este es un hongo, que tiene ese austorio que toma los nutrientes de la planta. Entonces la planta se debilita, se malforma, tiene un montón de problemas. ¿Qué características tiene este hongo que es muy particular y muy interesante? El oidio, digamos, el oidio es la enfermedad, pero todo este tipo de hongos que producen esa enfermedad son biótrofos.
¿Qué significa biótrofo? Bio es vivo, trofo es que se alimenta de algo vivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros en la escuela escuchábamos autótrofo, autótrofo son las plantas porque producen su propio alimento, trofo, alimento, autótrofo. Bueno, en este caso, biótrofo quiere decir que necesita sí o sí vivir en una planta viva, con lo cual es un hongo que no puedo estudiar en laboratorio si no tengo la planta. Hay muchos otros hongos que yo pongo un medio de cultivo en un laboratorio, pongo el hongo y el hongo se reproduce en una cámara de cultivo y puedo visualizarlo, estudiarlo, etc. El oidio no. Todos los hongos que producen oidio son biótrofos, necesitan una planta para poder crecer, ¿sí? Esa es una característica muy importante. Otra característica, cuando ataca, normalmente ataca en primavera con tiempo de 70-80% de humedad y temperaturas que no pasan los 35 grados. Ya con mucha temperatura ya empiezan a aparecer otros hongos. El oidio desaparece, ¿sí? Pero últimamente en Argentina, no sé cómo están el resto, pero en Argentina estamos pasando una situación climática muy particular, con un verano muy lluvioso, que acá le decimos el Niño. La Niña, veníamos de una sequía tremenda el año pasado, pero una sequía que yo no paraba de regar y regar el césped para que no se me muriera. Ahora estamos con un césped verde impresionante y además con tormentas muy importantes, como les mostré el desastre que estuve en mi parque. Bueno, ahora después les voy a mostrar, ahora estoy visitando a mi mamá en Merlo San Luis y parece que voy trayendo las tormentas para todo el lado donde voy, porque anoche tuvimos una tormenta tremenda, 4 veces granizó, 4 granizos diferentes, ¿sí? Y lluvia, recién hace un ratito que salió el sol, pero no paraba de llover, llovía con lluvia, diluviaba, tengo todo el parque inundado, bueno, un montón de frutales que han perdido sus frutas, etc. Así que estamos teniendo cuestiones climáticas que para mí son mundiales, como el cambio climático, que se están viendo en la naturaleza y por eso tenemos que tomar conciencia de eso, cuidar, no contaminar tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Tomar conciencia que el cambio climático vino para quedarse. Bueno, ¿qué más les voy a contar? Yo hoy les mostré un caso particular en los agapantos. Bueno, los agapantos son originarios de África. Para crecer necesitan suelos muy ricos, sueltos, bien drenados, ¿sí? Es una característica porque es una planta que tiene rizomas, y a pleno sol. Esas son las características que necesito para el agapanto. Normalmente florecen en nuestra latitud, florecen justamente para Navidad. Son muy lindos porque tenemos todos los que tenemos parque con agapantos, tenemos toda la Navidad florida con esas plantas. O sea que florece en verano, ¿sí? En el inicio del verano. Bueno, vamos a hablar del control del oidio. Hoy tomamos el agapanto como ejemplo. Si quieren alguna información más de agapanto me preguntan, pero vamos a tomar el oidio, que es un hongo complicado y que es importante conocer cómo manejarlo. Hay distintos tipos de estrategias para manejar el oidio. Lo primero que tenemos que saber es que hay que bajar la densidad de hojas, o sea, necesitamos mucha aireación para que el oidio no se favorezca con tanta humedad y tanta densidad. Bueno, aumentar la aireación, separar las plantas, esa es una característica importante. Bajar la densidad y eliminar todo lo que son restos secos de plantas para que, digamos, no generen alguna cuestión de humedad mayor. Por otro lado, hay distintos tipos de controles. Tenemos controles con algunos productos químicos, tenemos controles biológicos y estos que les estoy contando que son culturales. Respecto al control cultural, bueno, lo que les digo, aireación, separar las plantas, sacar las hojas secas. Control biológico. Bueno, biológico, ustedes me van a decir, pero esta mujer me quiere meter a la tricoderma en todos lados. Parece que la tricoderma controla todo. Bueno, está comprobado científicamente que tricoderma controla el oidio.
Trichoderma harzianum, y hay otro hongo que lo anoté acá, que no lo conozco, que se llama Ampelomyces quiscalis, que también controla el oidio. ¿Cómo controla el oidio la tricoderma? Bueno, pulverizando en las hojas donde la planta tiene el oidio, ¿sí? Pulverizando bastante seguido, voy a controlarlo. Y es muy efectivo y muy interesante porque es un controlador biológico. Por otro lado, tengo controladores químicos. Hay controladores químicos de contacto que solo hacen efecto tocando el hongo y otros que son sistémicos que entran a la planta y pueden actuar al nivel de los austorios y ahí controlarlos más eficazmente. La diferencia entre el contacto y el sistémico es que el sistémico, la desventaja que tiene es que genera mucha más resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo usar siempre el mismo químico porque la planta, el hongo genera resistencia y va a llegar un momento que no va a hacer efecto, ¿sí? Tengo que alternar el químico y alternarlo con distintos tipos de grupos químicos, nunca del mismo tipo. En cambio, en el de contacto algunos se usan hasta en cultivos orgánicos o en cultivos con controles integrados, etc. Vamos a ver otra cuestión. Antes de entrar en los químicos en sí, otra característica importante es cómo hacer para prevenir que no tener oidio en mi jardín, en mi cultivo, donde lo tenga. Una cosa entonces es tener las plantas bien separadas y aireadas, ¿sí? Yo voy a tener, el oidio necesita mucha humedad, esta enfermedad necesita mucha humedad, por lo cual la ventilación es muy importante. Otra característica que tengo que tener en cuenta es que la planta esté muy bien nutrida. Si yo tengo plantas en macetas, que hace rato que no cambio el sustrato, etcétera, etcétera, aunque sea les agrego o les aplico algún tipo de fertilizante que mejore su nutrición y micronutrientes. Los micronutrientes son esenciales porque hacen que la planta genere mayor defensas, mayor inmunidad hacia los hongos, plagas, etc. Entonces es muy importante aplicarle micronutrientes a las plantas. Después hay otros productos que podríamos decir que son controles naturales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un extracto de cola de caballo, la planta de cola de caballo, el Equisetum, está comprobado científicamente que controla hongos y bacterias, por lo tanto puedo hacer un té de cola de caballo y eso aplicarlo con pulverización. También puedo hacer un extracto de ajo, machacando ajos en 1 litro de agua, 30 ajos en 1 litro de agua, le doy una cocción leve y luego podría hasta también machacar, bien machacados, cuelo y utilizo eso. Y otra cosa que se puede usar es el bicarbonato de potasio, también con agua y a veces un poquito de aceite para aumentar la superficie para que se pegue a la planta. Bueno, vamos a los químicos. Los químicos, creo que lo digo en todos los videos, van a decir qué molesta que es esta mujer que insiste con lo mismo. El químico lo uso si no me queda otra alternativa, o sea, y justamente cuando hablamos de cambio climático, de calor, de todo esto, el químico también produce contaminación, hay algunos que son carcinogénicos, producen cáncer, digamos. Entonces, tratar de usarlo lo menos posible, en caso que sea absolutamente necesario. En cuanto a químicos, tenemos de contacto o sistémicos. Los de contacto se usan mucho para prevenir, ¿sí? Prevenir quiere decir, bueno, yo veo que tengo mucha temperatura, mucha humedad, temperatura primaveral, mucha humedad, varios días seguidos, bueno, puedo aplicar uno de contacto. ¿Qué es el fungicida de contacto? Puede ser que tenga azufre, que tenga cobre, sulfato de cobre, por ejemplo. Yo les conté que el sulfato de cobre es excelente, pero ojo con el calor y el sol, porque puede quemar las plantas, ¿sí? Puede resultar tóxico para la planta, eso se llama fitotoxicidad, toxicidad para la planta. Entonces la planta, si la intoxico, después es muy difícil recuperarla. Entonces tener cuidado con eso. ¿Qué más? Entonces el azufre no usar cuando tengo más de 28 grados. ¿Por qué? Porque el azufre con más de 28 grados se transforma en vapor, emite vapores
de azufre que hacen que pueda intoxicar a la planta. Eso por un lado. Por el otro lado, con menos de 20 grados, en general el azufre, conviene asociarlo con el pergamanato de potasio, que hace con temperaturas muy frías sea mejor, tenga una actividad mejor, ¿sí? Eso por un lado. Pergamanato de potasio, que les acabo de nombrar, bueno, se usa mezclado con azufre micronizado, ¿sí? En esa forma, nunca coloidal. Y se usa también para controlar ácaros. Es muy bueno para controlar ácaros, no mezclar con otras cosas el pergamanato excepto con el azufre micronizado. Después hay otros productos químicos como el clorotalonil. El clorotalonil es un excelente fungicida químico para manchas de hoja, ¿sí? Entonces ahí podría entrar el oidio, la antracnosis, muchos. Es muy bueno, es carcinogénico, hay que tener mucho cuidado. Y es de contacto, ¿sí? O sea, no necesito aplicarlo por riego, sino solo por pulverización sobre la mancha de la hoja. Y sistémicos hay varios, yo anoté algunos como para contarles. Uno es el metiltiofanato, que en Argentina lo llamamos Cercovin. Otro es la azocistrobina, que en Argentina la marca comercial es Amistar, pero no, esos no se venden para línea jardín, solo para productores. El tebuconazol sí, que es el Folicur, ese sí se vende para línea jardín. Hay varias marcas que dicen Foli. El que dice Foli es un fungicida sistémico y que puede controlar el oidio. Bueno, espero que les haya servido el video de hoy. No quiero hacerlo mucho más largo. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que tengamos un excelente año 2024. En Argentina estamos con los 7 males de Egipto, con tanta piedra, clima complicados, pero bueno, hay que seguir adelante, seguir trabajando, poner toda la voluntad, la fuerza para salir adelante. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Gracias.